Retorno a mi figura como al contorno hueco de un ahogado en sí mismo que avanza lentamente hacia la superficie, renaciendo en la muerte de otra vida, emergiendo en el llanto del nuevo nacimiento, recobrando su espacio solitario. El muro es un lienzo en blanco, es algo que tiene vida propia y muchas veces tiene algo que decirte, como otras veces simplemente es el espacio que tienes ahí para plasmar como un medio de comunicación. El muralismo como arte viene ya desde el hombre y la necesidad de comunicarse, porque vemos que lo que tenemos ancestralmente como pintura rupestre es el inicio del muralismo, porque eran nuestros ancestros pintando en las paredes. En Venezuela tenemos gran cantidad de petroglifos. El muralismo está allí, es parte de nosotros, es nuestra necesidad de expresarnos, nuestra necesidad de comunicación. El muralismo mexicano lo considero como el padre del rescate de nuestras tradiciones, o sea, del rescate de nuestro acervo. Tenemos que saber que el muralismo mexicano nace gracias a esa necesidad, en ese momento de la Revolución de Izquierda Mexicana, esa necesidad de rescatar todo aquello indígena, todo aquello que era propio, que era autóctono, que había sido por tanto tiempo robado, invisibilizado y pisado por la cultura, pues en ese momento predominante que nos colonizó, que fue la cultura española. Y era la necesidad que, si bien había grandes artistas, pero que dijeran lo que realmente querían decir desde lo interno, y por eso Siqueiro, Diego Rivera, Orozco, que fueron los padres del muralismo, ellos antes de pintar un mural, el mismo sector de cultura los llevó y que fueran que vivieran con los indígenas, que supieran qué se siente, que supieran sus tradiciones, cómo se visten, qué comen, qué respiran. Pero era esa necesidad de decir aquí estamos, estos somos, de aquí venimos, estos son nuestros verdaderos dioses, somos un pueblo, más allá de que seamos un mineral o seamos una fuente de dinero, somos un pueblo y el pueblo necesita ser escuchado. Aurora Reyes es de esa misma generación que creció pues en plena revolución. Podemos hablar que ella tuvo un crecimiento, si quiere, de alguna manera dicotómico, porque su abuelo y su papá estaban relacionados con el régimen que estaba cayendo. Entonces, bueno, sufrió los embates de eso, pues, de vivir escondidos, tener que ayudar a su mamá vendiendo pan en la calle para poder mantenerse y mantener a su familia, pues su papá no podía trabajar, y estamos hablando en un tiempo, bueno, donde la mujer era bastante despreciada. A través del tiempo que la fui valorando, para mí, una gran mujer, una mujer con la que hay que aprender, con la que se debía aprender mucho, no solamente por sus cualidades artísticas como poeta y como muralista, sino como ser humano, y como ser humano además revolucionaria. En los años más o menos como 57 más o menos, empezó la quiebra de Televisa. Trajeron de México a 3 productores de Televisa de México, y entre esos productores pues llegó Jorge Godoy, el que después fue mi compañero de toda la vida, ¿no? Y por supuesto, antes de irme a México, pues esas cosas de la vida, pues yo salí embarazada y bueno, ¿qué hago? Iba a llegar a casa de una amiga, pero ya que el director me ofreció también el obituario, yo lo acepté. Ese día del estreno fue Aurora Reyes a verme. Fue a verme porque recibí una carta de su hijo, de Jorge, donde le comentaba que yo iba a tener un hijo suyo. Ella se ilusionó muchísimo. Dijo, no, ¿cómo voy a permitir que tú te quedes en otra parte que no sea mi casa? Te vienes a mi casa. Bueno, Aurora Reyes significa para mí muchísimo.
Fui la primera hija de mis padres, la primera sobrina, que era mi tío Héctor, el hermano de mi papá, y la primera nieta. Yo fui para mi abuela la primera nieta y yo era, bueno, los ojos de su vida. Mi papá y también mi mamá eran de alguna manera activistas, tenían un centro cultural que se llamaba el Centro Cultural Coyoacán, en la zona de Coyoacán, que fue un centro cultural bastante reconocido en México en la década de los 50-60. Y estaba entonces el movimiento del 68, ¿no? Lo que se convirtió en la matanza del 68, el movimiento de Tlatelolco. Y ellos pues colaboraron con ese movimiento en el centro cultural. De modo que cuando estábamos aquí de vacaciones, en el 69, y pretendíamos regresar, le llamaron a mi padre y le dijeron: ni se te ocurra, Jorge, regresar porque están cayendo presos todos y estás en una lista de perseguidos, etcétera, etcétera. Y bueno, claro, de hecho a ella le afectó mucho que nos tuviéramos que quedar por acá. Mi abuela Aurora para mí fue un ejemplo de mujer. Yo desde pequeña siempre la vi sobre todo como poeta, que es lo que más, el contacto mayor que tuve con ella. Fue un momento de mucha relación, de mucho enlace con Aurora, con mamá. Así la llamaban, es mi bisabuela. No la conocí, por supuesto, como tampoco a mi abuelo, que murió un año antes de que yo naciera, pero bueno, casi que las conozco a través de su trabajo y de los cuentos y anécdotas de la familia, ¿no? No nada más mi bisabuela, sino mi bisabuela, mi abuelo, mi abuela, mi mamá, o sea, personas que han como sido importantes, digamos, en su quehacer artístico. Es una responsabilidad para mí también, ¿no? Como que estoy metida en el medio, en representarlos, estar a esa altura, pues, digamos. Y bueno, el poder de las féminas, de las mujeres, ¿no? A raíz de que nos tuvimos que quedar aquí en Caracas, pues Jorge tuvo que buscar una manera de sobrevivencia, ¿no? Él traía así, bajo el brazo, una serie de obras mexicanas y entre esas la de los grabados de Posada, que gustó mucho esa exposición porque aquí no conocían los grabados. Después, ¿quiénes fueron los primeros que expusieron en esta galería? Los primeros fueron Jacobo Borges, que él no quería mostrar su dibujo, ¿eh? Éxito, gran éxito. Ahí justamente en nuestra galería, ahí cantaba Lee Primera. Él iba con su guitarrita. Fue amigo nuestro, muy amigo nuestro. Yo tendría como 17 años cuando volví a ver a mi abuela nuevamente y yo ya conocía su obra poética y me encantaba. Es una obra muy compleja. Yo me acuerdo que yo le comenté que había amistades mías que les gustaban sus poesías y ella alucinó, dijo: ¿cómo que le gusta a los jóvenes de Venezuela mi poesía? Y me regaló un libro de una caja con libros, me dijo: regálaselos a tus amistades. Aquí este libro, Humanos Paisajes, esto se lo dedicó ella a él, ¿ves? Y dice: dedico este ejemplar de mi primer libro a mi hijo Jorge, razón de luz en la poesía de mi vida. Aurora Reyes, 21 de febrero de 1953. ¿ves? Ella acababa de pintar un cuadro de Frida. Ellas se pintaban entre sí, porque entonces Frida la pintaba ella y Frida se quedaba con el retrato de Aurora. Y Aurora pintaba a Frida y se quedaba pues con ese retrato de Frida. Frida era la que se quedaba a cuidar a Jorge, mi marido, cuando estaba pequeñito, mientras Aurora Reyes iba a dar sus clases, ¿no? Hace poquito, pues, pero me da mucha curiosidad conocer un poco el lado amoroso de Aurora Reyes. Sobre todo en este momento, para mí, por lo que me está sucediendo, creo que sería una persona a la que me encantaría escuchar como su experiencia amorosa real, pues. Ya ella estaba enfermita, pero yo no sabía que estaba tan mal. Y en uno de esos viajes, Aurora Reyes murió.
Cuando yo llegué, yo fui la que le tuve que llevar la noticia a Jorge al hospital de La Habana, de decir que tu mamá murió. En el gran jardín que tenía en su casa, Aurora Reyes, tenía una mata de magnolia que ella adoraba la magnolia. Ahí dejaron las cenizas de Aurora Reyes. Como mi abuela era una persona que tenía una personalidad muy fuerte, este tipo de personas que no se callaban las cosas, que cuando tenía que decir algo lo decía así, de verdad, sin pelos en la lengua, y no le importaba perder o no perder como amigo a nadie. Y eso pues le cerró las puertas, ¿no? Entonces ahora ya ella no viva, quienes están recordando su legado están haciendo un trabajo maravilloso. Aurora Reyes fue una mujer fervientemente revolucionaria, luchadora por los derechos de la mujer, sobre todo de la mujer trabajadora. Dice que ella se autodenominó como la primera muralista mexicana. Pienso que se lo ganó. O sea, se lo ganó con trabajo, se lo ganó con esfuerzos, se lo ganó con talento, pero sabemos que el talento no lo es todo. El talento es un 5%, el otro 90% es trabajo, es constancia, y el otro 5% es la perseverancia que tú tienes de todos los días estar ahí. Lo que es la trayectoria de la cultura mexicana. Ese es uno de los murales que está en uno de los auditorios. Claro, ese auditorio tiene las 4 paredes tienen murales. Los 4 son muy interesantes, pero ese de la trayectoria cultural es una cosa muy bella, porque empieza con el hombre de maíz, el indígena, que sale la flecha y al final es la mano de Aurora. Eso es lo que me encanta de ese mural. Tu límite es hasta donde tu imaginación llegue. Para mí significa el valor de una mujer, el valor en general, como arte y como ser humano, como amor, como el amor, como la tierra. Tenemos todo, o sea, tenemos todo y en este momento en Venezuela, más allá de los problemas que hayan económicos, políticos, nos tenemos a nosotros mismos, tenemos los espacios, tenemos un país bellísimo que si te quedas viendo, si te das, lo que pasa es que no nos damos 5 minutos para ver. Todo es un aprendizaje y en el arte todo es relativo. Para algunos estará mal, para otros estará bien, pero para ti es un proceso de aprendizaje. Es más importante lo que uno deja como semilla que lo que estén haciendo por esas personas en ese momento. Yo creo que eso es lo que ocurre. Como decía Galeano, sobrevivimos en los demás, en la memoria y en los actos de los demás. Elévate en los pétalos azules, en las trémulas manos de las hojas, en la cifra total de los sentidos. La ascensión te reclama las raíces, la sombra, la garganta, los cabellos. Líbrate, rompe todo, desángrate, agoniza, pero que no te ciña el pensamiento. Los corales del tacto, los corales, los caminos del viento.